y cambiemos de pantalla. Bueno, hoy empezamos la unidad 2. La unidad 2 que tiene por nombre hidrostática. Es una unidad muy larga. Con muchas cosas, digamos, como para ver. Yo les recomiendo que si tienen algún libro de física cualquiera, lean algo al respecto, que más o menos les va a dar como una idea de qué se trata. Y si no, bueno, en realidad ver videos de YouTube, ¿no? Porque en medio como que te hacen énfasis en los problemas. Yo quiero más que nada como que lean, si es que les parece, digamos, el asunto de como la historia de esto, de dónde sale, como para que tengan un contexto, ¿eh? Yo se lo voy a hacer en forma resumida ahora, parte de la cosa que voy a decir, parte, porque la versión completa de lo que voy a decir está en la guía. Le vuelvo a decir ahí en el aula virtual les he dejado un mensaje. El chico Andrés, que es el chico de la fotocopiadora del colegio, tiene las guías completas de Física 1, donde están, digamos, aparte que está más ordenado, más prolijo todo lo que yo estoy diciendo, y muchas veces me olvido de decir cosas, pero ahí en la guía está, ¿eh? El chico está, como está cerrado el colegio ahora, está trabajando el cadete, entonces ustedes lo pueden llamar por teléfono y él se lo va a llevar a su casa. Así que no tengo ni idea del precio si quieren saber esa parte, pero bueno, le pegan un mensaje por WhatsApp y le preguntan cuánto es y ahí ya van a saber. De vuelta en el aula virtual les he dejado el teléfono de él. Bueno, les decía, hidrostática. A mí me gusta comenzar con el asunto de las definiciones de las magnitudes. Empecemos con vamos a empezar definiendo algo que se llama presión. La presión, el símbolo, siempre digamos entre paréntesis, pongo el símbolo que vamos a utilizar para la presión, ¿no? En este caso es la P minúscula. Cuando no le pongo flechita encima, cuando le pongo flechita encima es que la magnitud es vectorial. Si no le pongo flechita encima es como que la magnitud es escalar. Vamos a ver que muchas veces en muchos libros la toman a la presión como una magnitud vectorial, pero esto está mal. La presión es una magnitud escalar. No tiene dirección ni sentido. No lo podemos representar con una flecha. Y esto que estoy hablando de magnitudes escalares vectoriales es lo que hemos visto en la última clase, ¿eh? Y vamos a la definición. Bueno, no lo voy a escribir con palabras, pero dice, se define presión como el cociente entre la fuerza que se distribuye sobre un área y el área misma. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Mal ese dibujo. Pongamos que yo tengo, como, por decirlo de alguna manera, como un rectángulo. Si lo ven así el rectángulo, porque obviamente porque está en perspectiva, ¿no? Sobre ese rectángulo se encuentra distribuida una cierta fuerza. La fuerza sí es una magnitud vectorial y esa sí la puedo representar con flechitas, que son lo que estoy queriendo hacer en estos momentos, ¿no? Estas flechitas que están ahí representan la fuerza que está distribuida sobre esta área o superficie que muchas veces le dicen, pero bueno, yo lo voy a llamar en forma correcta, sobre esta área. Bueno, se define la presión como el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Una cosa más que F es perpendicular al área. O sea,
¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si yo tengo, por ejemplo, de vuelta mi rectángulo y tengo una fuerza que está así inclinada, entonces debo tomar la componente perpendicular al área, esta componente, y esa componente es la que me va a producir la presión. La presión va a estar dada por la componente perpendicular al área, bueno, dividida en el área de la superficie sobre la cual se distribuye, ¿eh? Esa, digamos, es la idea de esto. Y las unidades. Vamos a hablar ahora de las unidades. Vamos a hablar de las unidades en los distintos sistemas. Por lo menos en los sistemas que más vamos a utilizar nosotros. El CIMELA, bueno, también hubiera podido poner el sistema internacional, el CGS y el sistema técnico de unidades. Acá vamos a poner la magnitud. Y quiero que hablemos hoy de un par de unidades. En primera instancia vamos a hablar así de la presión, ¿eh? Ya la vez pasada le he dicho que cuando uno quiere saber en realidad en qué se miden, qué unidades tienen una determinada magnitud, debe tener una formulita. Y para saber cuáles son las unidades de cada una de las magnitudes que aparecen en esa formulita. Y acá, bueno, tenemos la formulita para la presión, es esta que le acabo de escribir, el cociente entre la fuerza y el área. Entonces, a ver, recordemos. Yo lo voy a poner acá. Fuerza sobre área. En el CIMELA, ¿en qué se mide la fuerza? En Newton. En Newton. Muy bien, se mide en Newton. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Y en qué se mide el área? En metro cuadrado. Metro cuadrado. Bueno, también para no estar diciendo a cada rato Newton sobre el metro cuadrado, esto se dice en forma abreviada Pascal. Y se simboliza simplemente con una P y con una P mayúscula ya. Recuerden la regla de escritura del CIMELA, las únicas unidades que van con mayúsculas son las que provienen de nombres propios. Pascal es el apellido de un tipo que se llamaba Pascal. Por eso es que es así con esos nombres, ¿eh? Con mayúscula, perdón. Y bueno, y en el CGS, bueno, recién lo hemos visto en la última clase, pero ¿en qué se medía la fuerza en el CGS? En dinas. Y dinas se simbolizaba de... ¿Y en qué se mide el área en el CGS? Centímetro Centímetro cuadrado. cuadrado. Centímetro cuadrado, muy bien. Bueno, eso se dice en forma abreviada varia. Pero no se abrevia de ninguna manera. Se pone simplemente varia. Varia es la unidad de presión en el CGS. Vamos a decir también una cosa. No es lo mismo un bar que una varia. Bar, y acá digamos donde viene la gran confusión, porque bar es unidad de presión, pero no es lo mismo que varia. Y bar es una unidad de presión muy utilizada.
Cuando nosotros, en el servicio meteorológico, muchas veces habla de que, qué sé yo, la presión de hoy son de 980 milibares. Bueno, eh, ahí están hablando del milibar, la milésima parte de un bario. No es la milibaria, la milésima parte de una baria. ¿Mm? La baria no es para nada usada en nada más que no sea un problema de física. O sea, en la vida diaria no se utiliza la varia, se utilizan o los pascales o se utilizan como, ya han dicho algunos ahí en el práctico, ¿en qué se mide la presión de las gomas de los autos? PSI. En PSI. PSI. ¿Y qué quería decir PSI? ¿Y qué quería decir PSI? Buen día, profe. Buen día, pequeños. Buen día, Claudia, ¿cómo estamos? Ya me fijo en los conectados, profe. Gracias. Hola, Bueno, Claudia. Claudia, cualquier cosa, decime, yo te paso también porque siempre les tomo lista yo Sí, también. no hay problema. Gracias. Bueno, al pelo, Claudia, nos vemos. Libras por pulgada cuadrado. Hay una sola corrección que le tengo que decir con respecto a eso de libras por pulgada cuadrado. Está bien, ¿eh? O sea, en realidad es libra fuerza por pulgada cuadrada. Libra a secas es unidad de masa. Como, a ver, si yo le dijese esta pregunta, bueno, que yo les hago esta pregunta, no es que se les dijese, le hago esta pregunta. ¿Kilogramo es unidad de qué cosa? ¿De peso o de masa? De masa. Masa. Bien. ¿Kilogramo fuerza es unidad de peso o de masa? De peso. De peso. Bueno, con la libra sucede exactamente lo mismo. Libra es unidad de masa y libra fuerza es unidad de peso. Libra, unidad de masa, libra fuerza, unidad de peso o de fuerza. Entonces, fíjense en que como la presión es una fuerza, no puede ser libra por pulgada cuadrada. Pulgada cuadrada, bueno, entendemos que es unidad de área, pero no puede ser una masa dividida en una área. Tiene que ser un peso o una fuerza. Por eso que la real definición dice que es la libra fuerza, ¿no? Pero tampoco. Y a la libra fuerza se le llama, los ingleses la llaman entre ellos, le dicen pound. Pound, nomás le dicen así ahí. Es muy común en las películas escuchar así ahí cuando, ¿cuánto pesa esto? Dicen tantos pounds, es decir, 40 pounds, qué sé yo, 40 pounds, que son 40 libras fuerza. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita más? PSI. ¿Y qué quiere decir esas siglas? ¿Qué quieren decir PSI? Esta es cultura general, ¿eh? No es física, pero bueno, para que sepamos. Esas siglas, la P, la S y la I. Y creo que es pounds force per square inch, ¿no? Sí, exactamente. Eso. Pound, el que acabo de decir, square inch. Square, cuadrado, inch, pulgada. Perfecto, ya me había todo. ¿Qué tío? Bueno, entonces esta, bueno, medio como que no la voy a querer utilizar mucho la varia, pero yo quiero que sepan que si ustedes algunas veces trabajan en el CGS, les va a quedar el resultado en varia y no abreven, varia no se abrevia. ¿Por qué no se abrevia varia? Porque ya les contó alguna vez que la gente del CGS no se reúne. Entonces puede ser que en algunos libros aparezca de una manera, otros libros aparezca de otra manera. No son como los del sistema internacional, que cada tanto hacen reuniones y quedan bien cómo se deben escribir los símbolos de las cosas. Bueno, y terminemos el cuadrito con el sistema técnico de unidades. Recordemos, estamos viendo en qué se miden las presiones en los distintos sistemas.
Pero para saber en qué se mide la presión necesito una formulita. Bueno, ya tenemos la formulita, presión en fuerza sobre área. Y ahora, para saber en sistema técnico en qué se mide la presión, tendríamos que saber en qué se mide la fuerza y en qué se mide el área. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema técnico de unidades? Kilogramos fuerza. En kilogramos fuerza, que ya saben que lo podemos simbolizar de dos maneras. A mí me gusta utilizar esto cuando escribo, si estaría escribiendo en el Word, seguramente pondría una F. Y el área, bueno, metro cuadrado, y no tiene ningún nombre particular. Lamentablemente la gente también por ahorrar cosas muchas veces dice que la presión son de tantos, encima lo dicen así, kilos por metros cuadrados. Tampoco existe kilo como unidad de fuerza. Tendría que decir correctamente kilogramo fuerza, pero ni siquiera dicen eso, dicen kilos. Bueno, obviamente uno entiende de qué se trata, pero está mal dicho, no es lo que yo voy. Y vamos a hacer un par de problemas como para entrar en calor con respecto a esto. Esta nueva formulita, igual que todo, que en física, digamos, siempre se suma a las otras formulitas que vamos viendo. Pero en realidad, medio como que no vamos viendo muchas fórmulas, que vamos viendo únicamente la otra formulita que hemos visto, la del peso, peso igual a m por g. Bueno, sí, pero ya es suficiente. Vamos a hacer un par de problemitas, no, un problemita ejemplo, ¿no? Tampoco quiero arrancar con todas, así con ya los problemas tipo parcial de este tema, sino que empecemos despacio. Supongamos algo así. Debería, bueno, el enunciado se lo voy leyendo yo, pero supongamos que, digamos que esto es así. Sobre un rectángulo, de 20 centímetros por 1,2 metros, se distribuye una fuerza de 500 newton. Nosotros queremos saber la presión en los tres sistemas de unidades. Bueno, esto ya se parece un poquito más a un problema de física. Abandonamos todo lo que estábamos viendo en el práctico número 1, que es medio la teoría, que cómo se dividen las cosas, que esto, que lo otro, mucha matemática, cómo pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado, y ya lo hacemos un poco más real. Siguen apareciendo, digamos, los distintos sistemas, las distintas unidades, todos los problemas siempre van a tener eso. Y bueno, vamos viendo también cuál es la manera que van a tener que trabajar cuando resuelvan el práctico, que ya esta semana, ya ahora, hoy a la noche ya voy a subir el práctico número 1 de esto, con la teoría de esto. Recuerden que la versión completa está en la guía. Bueno, y ¿qué otra cosa más? Bueno. Sí, y también aprendemos más que nada una metodología, una forma de trabajar, que ya la venimos viendo en el práctico número 1, pero bueno, solamente lo hemos hecho con los problemas de peso, que son los únicos problemas que hemos hecho
en el práctico anterior. Siempre tenemos que empezar con una formulita. Acá en este caso es simple porque me preguntan la presión y es la formulita que acabamos de ver. La presión es la fuerza sobre el área. Y bueno, la fuerza es dato del problema. Primer paso, siempre se escribe la formulita que vamos a utilizar. Después se reemplaza por los valores numéricos. Puedo reemplazarlo a continuación, que esto para ustedes es muy peligroso porque ya la otra vez ya lo han hecho mal, o puedo reemplazarlo abajo, que muchas veces es más conveniente. Yo ahora lo voy a hacer a continuación, bueno, porque ya lo empezó a hacer a continuación, pero ustedes evidentemente parte como que se confunde con eso. Y el área. El área no es dato, el área. Pero el área la puedo calcular. De vuelta necesito una formulita para calcular el área. No puedo poner así nomás los valores. Eso es como regla en física. Nunca calcular algo directamente con los valores. No. Primero con la formulita. ¿Cuál es la formulita para el área del rectángulo? Base por alturas, eso. Base por altura. Bueno, sí. Y ahora sí lo voy a hacer abajo, digamos. Entonces, ¿y cuánto vale la base? 1,20 m. Perdón, 1,20 metros. Y la altura son los 20 centímetros, ¿verdad? ¿Puedo operar tal y cual como están los números ahí? No, hay que No, pasar No. hay que igualar las unidades. o pasar el centímetro a metro, cualquiera de las dos. Claro, hay que... Bien, bien, bien. O pasamos el metro a centímetro o pasamos los centímetros a metro. Pero bueno, recordemos qué es lo que me decía el problema, como para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Quiero la presión en los 3 sistemas de unidades. ¿Mm? Eso quiere decir que en realidad, bueno, fíjense en lo que todavía se ve ahí en la parte superior. Por ejemplo, en el sistema internacional o en el CIMELA, la presión que se mide en Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Bueno, ya tengo el Newton. Entonces necesito que el área esté en metro cuadrado para que el resultado me quede en Pascal. Esto me está indicando que para que esto sea así, yo deberé pasar esos 20 centímetros, lo debo pasar a metro. ¿En cuánto son 20 centímetros en metro? 0,2 metros. 0,2 metros. Muy bien. Y bueno, la tabla del 0,2. ¿Cuánto vendría a ser? 24, profe. ¿Cuánto? Sí, 24. 24. Bueno, este es un 1,2. Eso resulta de 0,24 metros cuadrados. 0,24, eso me está diciendo. Que no estoy escuchando Sí, bien. profe. ¿Es así? Sí. Bueno. Sí, porque es la quinta parte. Sí, más o menos. Entonces ahora sí lo reemplazo. Obviamente es como que estoy llevando este resultado para acá. Y ahora de vuelta, por un lado opero los números. 500 dividido en 0,24. La tabla del 0,24. ¿Cuánto es 500 dividido en 0,24? Y me da un poco más de 2000 eso. 2083,3 periódico. 2083. Bueno, me voy a quedar con 2083 nomás. Y ahora fíjense, o sea, yo he operado por un lado los números
Agarro la calculadora y saco eso. Y por otro lado, las letras, que son las unidades, se operan por sí mismas, o sea, se operan también en forma independiente. Y Newton sobre metro cuadrado, bueno, ahí me tengo que acordar que esto es Pascal, que es lo que acabamos de ver. ¿Eh? Entonces ahí tenemos la presión, perdón, este igual está de más. La presión son los 2083 Pascal. Ya está hecha la primera de las tres partes, porque como dicen los tres sistemas de unidades, yo tengo que dar el resultado en el CIMELA, tengo que dar el resultado en el CGS, en unidades del CGS tengo que dar el resultado en unidades del sistema técnico de unidades. En el CIMELA ya está. Bueno, me faltan los otros dos. Este es como una especie de punto A, calculando el resultado en el CIMELA. Vamos a hacer el punto B, que es calculando el resultado en el CGS. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacer para abajo, a ver cuál es la que a ustedes más les gusta. Siempre la formulita es la misma. La presión. Bueno, acá no tengo... Profe, Sí, ¿no convendría en este caso hacer el cambio de unidades derivada? podría ser. Digamos que eso lo vamos a hacer después. ¿Eh? Bien, Pero lo hagamos ahora por el camino largo. ¿Eh? O sea, bueno, está bien. Nosotros sabemos que la fuerza por enunciado son 500 newton. Pero yo no necesito la fuerza en newton. Ahora necesito la fuerza en dinas. Entonces me tengo que acordar lo que hemos visto, la penúltima pregunta del práctico pasado. La penúltima pregunta del práctico pasado, que era el punto 16, era un newton equivale a cuántas dinas. ¿Cuál era el resultado de eso? creo que eran 100.000 dinas. Bien. Ese resultado que yo ya le había dicho es una cosa que uno ya nos vamos a acordar siempre. Un newton son 100.000 dinas. Y cada vez que tengamos que pasar de newton a dina o de dinas a newton, nos acordamos este resultado y hacemos simplemente una regla de 3. Bueno, si un newton son 100.000 dinas, 500 newton, bueno, serán 500 por 100.000 y esto me va a quedar no sé cuánto. A ver, 50 millones puede ser. 50 millones, sí, yo también pensaba eso. Por 5 serían 500.000, 5 millones, 50 millones, sí. 50 millones de dinas. ¿De dónde salieron esas 50 millones de dinas? Haciendo regla de 3. Esa es la manera que tenemos para pasar de una unidad a otra. ¿Cómo hacemos para pasar de pulgada a metro? Hacemos regla de 3. Sabemos que una pulgada son tantos metros o tantos centímetros, entonces hago regla de 3 para saber cuánto. Lo mismo pasa entre los newton y las dinas y básicamente entre cualquier unidad a otra. Cualquier unidad simple. O sea, que no sea múltiplo o submúltiplo. Ya hemos visto cómo se pasan los múltiplos o submúltiplos. Entonces, bueno, esta va a tener que ser más largo esto. Porque necesito poner acá los 50 millones. Un Alguien me número diría, bastante cómodo. sí, y alguien me diría, bueno, ¿no es mejor poner notación científica? Bueno, sí, perfecto. Si te manejas bien con la notación científica, bueno, a ver, repaso de notación científica. ¿Cuántos serían estos 50 millones de notación científica? Sería 5 5 por por 10 a 10 a la 7. a la 1. No, A la 7, profe. sí, 5 por 10 a la 7. 3, 6
y 1 más 7. Bueno, por supuesto, si no sabemos pasar a cosas de notación científica, mejor que no, que lo dejemos como un número grande nomás, para que no vamos a complicar la vida. Y bueno, el área. La formulita sigue siendo la misma. Base por altura. Pero como necesito el área en centímetros cuadrados, bueno, eso al 1,2 tendría que ponerlo como 120 centímetros. Y dejarlo los 20 centímetros como 20 centímetros y bueno. O también lo que hubiera podido hacer es transformar este 0,24 metros cuadrados, transformarlo a centímetros cuadrados. También hubiera podido hacer eso. También de 2.400 centímetros cuadrados. Perdón, que me comió las unidades. Es importante que todo lleva unidades. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto me decís? 2.400 centímetros cuadrados. Muy bien, 2.400 centímetros cuadrados. Yo quiero que presten atención que si hubiéramos pasado estos metros cuadrados a centímetros cuadrados, hubiéramos obtenido este resultado. En vez de hacer de vuelta el cálculo del área, hubiéramos podido tomar el área de metros cuadrados, pasarla a centímetros cuadrados y llevarla a este lugar. Y bueno, ahora de vuelta, como ya tengo todas las unidades en el CGS, opero matemáticamente los números por un lado, 50 millones dividido en 2.400, 2083, profe. 2.083. no, 2.083 no, Perdón. 20.833. 20.833. Recuerden que esto era así, ¿verdad? En Pascal era 2083,33333, ¿verdad? Bueno, y me faltan las unidades. ¿Qué unidades me va a quedar esto? ¿Varía? En varia. En varia. Y varia se escribe así como la palabra lo dice. No tiene una abreviatura. Se escribe así nomás. Entonces ya también hemos hecho ya el punto B. Primero ya hemos hecho acá el punto A. Ahora hemos hecho el punto B. En realidad lo que proponía el compañero era mucho más simple. Así, y el compañero decía, ¿y por qué no hacemos la transformación? O sea, es como decir, un Pascal igual a no sé cuántas varias. Que se hace como hemos hecho en el apartado 16. O sea, sabéis que un Pascal es Newton por metro cuadrado. Y esto transformarlo en varia, que ya sabemos que la varia es Dina por centímetro cuadrado. Pero ustedes ya saben, un Newton equivale a cuántas Dina, y saben un metro cuadrado equivale a cuántos centímetros cuadrados, hacen como hemos visto, y entonces van a llegar a una conclusión que de pronto lo van a poder utilizar cada vez que quieran pasar de varia de Pascal a varia, de varia a Pascal, podrían utilizar eso, y los problemas obviamente se resolverían más rápido. Yo no lo voy a hacer ahora, pero se lo voy a dejar acá como para que tarea para la casa, digamos. Pero ya están en la casa ustedes, así que bueno, todo es tarea para la casa. Más, no salen de la casa de hace años. Bueno, ya hemos hecho el punto A, ya hemos hecho el punto B. Vamos a hacer el punto C, que calcula la presión. En unidad del sistema técnico de unidades. Bueno, siempre hago lo mismo
Y esto es lo que se tiene que ir acostumbrando en física. Siempre vamos a empezar con una formulita. Pero el área ahora, ¿en qué unidades tendría que estar el área? Kilogramos fuerza. El área. ¿En metro cuadrado? En metro cuadrado. Sí, pero ya lo tenemos el área en metros cuadrados. Recuerda que cuando hemos hecho el área en Simela ya lo hemos calculado. Ya sabemos que es 0,24. No lo vamos a hacer de vuelta. Ya sabemos que esto es 0,24 metros cuadrados. Sin embargo, la fuerza no sabemos cuánto era. Bueno, lo que sí sabemos según el enunciado es que la fuerza era de 500 newton. Pero no la queremos en newton. ¿En qué necesitamos la fuerza? Kilogramos En fuerza. kilogramos fuerza. Entonces, de vuelta tenemos que tener una relación, cómo pasar eso, kilogramos fuerza. Que es el último punto del TP, profe. Sí, muy bien. Quiero que lo vean siempre así, digamos, para eso estaba el TP, digamos, porque nos ayuda a entender algunas cosas. ¿Y cómo era la relación? Un kilogramo fuerza equivalía a 9,8 newtons. Bien, entonces, de vuelta, pasar unidades de vuelta a multiplicar por 1, y ese 1 siempre es un cociente. Vamos a poner arriba o abajo de forma tal con que sea simplificable. Fíjense que el compañero ha dicho un kilogramo fuerza igual a 9,8 newton. ¿Dónde voy a poner el newton? ¿Dónde voy a poner el kilogramo fuerza? El newton es como denominador, o sea, abajo. Muy bien. Y obviamente entonces el kilogramo fuerza arriba. Y le pongo la relación que yo ya sabía que en realidad es un 1. Que un kilogramo fuerza es lo mismo que 9,8 newton. Esta fracción en realidad es un 1. Porque un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Pero ahí se va a ver bien que los newtons se van a simplificar y el resultado me queda en kilogramo fuerza. O dicho de otra manera, simplemente tengo que dividir 9,8 para pasar de newton a kilogramo fuerza. ¿Y esto sería cuánto? 50 y tanto sería esto seguramente. 50,98 kilogramos fuerza. Ah, mira vos, yo pensé que por lo menos eran 51, 50,98 kilogramos fuerza. Profe, a mí me dio 51,02. Sí, a mí también 51,02. Bueno, entonces quememos esa calculadora que da malos resultados. Ya me parecía también que no podía hacer eso. ¿Cómo ha hecho para sacar ese resultado? ¿Cómo era? Disculpen, a ver, 51. 51,02. Entonces, bueno, eso es lo que necesito poner acá. 51,02 kilogramos fuerza. Y entonces la presión, bueno, ahora hacemos el cociente. 51,02 dividido en 0,24. Y eso va a dar de 200 y tanto. 212,58. Y las unidades esta vez son lo que quedan porque no hay un nombre abreviado para kilogramo fuerza por metro cuadrado. 212,58 ferrers. Podría ser, ¿verdad? Inventamos ahí una unidad. Pero miren, ahí tenemos. Ya tenemos ahí los tres en los tres sistemas de unidades. Uy, demasiado chico. Pero hemos sacado el resultado en Pascal
lo hemos calculado en varias y yo le he peloteado, bueno, aprendan directamente a transformar. Bueno, pero en este primer problema la idea es que era que lo hagamos a pulso, así, agarra, así, cómo se hace transformando cada una de las relaciones, ¿eh? Cada una de las cositas que van adentro. Y después lo hemos utilizado en el otro sistema de unidades. Pero también yo creo que aprendemos algo, que si yo quiero que la presión esté en unidades del Simela, debo poner todas las magnitudes en unidad del Simela. O sea, si la fuerza está en unidad del Simela y el área está en unidad del Simela, bueno, la presión obvio me queda en unidad del Simela. Lo mismo pasa cuando trabajo con el CGS. Si la fuerza estaba en unidad del CGS, el área en unidad del CGS, obvio que la presión me va a quedar en unidad del CGS. Y obviamente lo mismo con el sistema técnico de unidades. A pesar que no hay un nombre particular para la unidad de la presión dentro del sistema técnico de unidades. Pero estos primeros problemas como que te van creando ese hábito que las cosas, que siempre en realidad se trabaja dentro de un sistema de unidades. Y ustedes sobre todo tienen que aprender, esto es muy importante, tienen que aprender que en física tienen que trabajar de esta manera. Fíjense como yo lo he hecho, porque de esa manera que es la que yo espero que ustedes hagan, no solamente los prácticos, las pruebas, sino que trabajen siempre. Siempre van a empezar escribiendo una formulita, van a reemplazar por el valor numérico con la unidad que le corresponda. Algunas veces pueden hacer un cambio de unidades, lo pueden hacer aparte, tipo en cálculos auxiliares, y después ya cuando lo llevan ya cambiado. Siempre trabajando todo dentro del mismo sistema de unidades, ¿eh? Los datos pueden venir en distintos sistemas de unidades, que es lo típico, digamos, en física. Y ustedes después tendrán que saber acomodar las cosas. Quiero definir otra cosa más. La clase de hoy es cortita. Bueno, no, perdón, la clase de hoy no es cortita. Te confundí con la del otro curso. Vamos a definir una magnitud que se llama la densidad. Para la densidad, el símbolo que generalmente se utiliza en todos los libros es la letra griega delta. Esa es la letra griega delta en su versión minúscula, porque nosotros también en física utilizamos la letra griega delta en su versión mayúscula. Sin embargo, como a muchos les resulta difícil escribir la D de esa manera, nosotros también podemos, para la densidad, ponerla como una D minúscula, sobre todo, ¿eh? No la D mayúscula, porque no sabríamos cómo se define. Y demos la definición. Bueno, yo se lo digo con palabras, pero no lo voy a escribir, pero sí voy a escribir cómo se traduce esto matemáticamente. Se define la densidad de un cuerpo como el cociente entre la masa de ese cuerpo y el volumen que ocupa dicho cuerpo. En realidad, lo que me interesa a mí es que la densidad de un cuerpo es algo que lo caracteriza. Más que al cuerpo, estoy hablando mal yo de cuerpo, la densidad de una sustancia es una cosa que caracteriza a esa sustancia. Y no es lo mismo un cuerpo que una sustancia. Un cuerpo podría ser, qué sé yo, una taza, el borrador, la lapicera. En cambio, la sustancia, yo le intento dar como significado, como decirle el cobre, la sustancia hierro, no solamente puede ser puro, a pesar que todas las cosas que nombró hasta ahora son puras, pero podría decir el bronce que es una aleación, la densidad del bronce. Y es el cociente entre la masa de ese cuerpo
y el volumen de ese cuerpo. Y es una cosa que lo caracteriza. Bueno, acá de vuelta perdemos. Algunas veces ganamos con esto de la virtualidad porque yo les puedo mostrar unos videos así sin problema. Y otras veces perdemos porque esto estaría bueno hacerlo en el curso, pero bueno, para que todo el mundo lo vea. Siempre en el curso lo que he tomado era siempre una tiza. Yo lo voy a dibujar ahora la tiza. Yo agarro una tiza y digo, ¿cómo podríamos calcular la densidad de esta tiza? Tiza generalmente es así como si fuera un cilindrito, algo por el estilo. Y bueno, por un lado tenemos que medir la masa de la tiza. Bueno, la masa de la tiza, ¿con qué la medimos? Bueno, vamos con una balanza, medimos cuál es la masa de la tiza, qué sé yo, me da un valor. Y por otro lado, podemos medir cuál es el volumen. Bueno, si es exactamente como un cilindrito, el volumen lo podría calcular. Mido cuánto vale el radio de esto, mido cuánto vale la altura, que en este caso es como esta longitud. Como es un cilindro, el área es, perdón, el volumen es la superficie de la base por la altura. Entonces calculo cuánto vale el volumen y listo. Después hago el cociente entre esas dos cosas. Y el cociente entre esas dos cosas me da un número. Yo voy a inventar el número, ¿eh? Como decir que me da 1,2. Tampoco me interesan las unidades, pero digamos que me da 1,2. Y acá viene la parte importante, porque esto no te lo dice la formulita, esto es lo que vos tenés que saber de la teoría. Ahora, si estaríamos en forma presencial, yo lo que haría sería partir esta tiza. Ni siquiera la parto por la mitad, la parto por acá. Entonces me quedo únicamente con esta parte, ¿eh? Con este pedacito chiquito de tiza. Y ahora la cosa sería, ¿cómo puedo calcular la densidad de esta otra parte? De la parte chiquita esta que me ha quedado. Bueno, alguien diría, bueno, hay que hacer lo mismo. Medimos cuál es la masa de esa cosa chiquita y medimos cuál es el volumen de esa cosa chiquita. Bueno, supongamos que lo he cortado bastante paralelo para que también sea un cilindrito chiquito. Bueno, el radio era el mismo, ahora tengo que medir cuánto vale esta nueva distancia, esta nueva altura. Calcular el volumen, ya sabemos que el volumen es el área de la base por la altura y listo. Y para calcular la densidad, hago el cociente entre la masa que he medido, el volumen que he calculado, y ahí es donde viene la parte importante. Oh, sorpresa, me da exactamente el mismo valor. Me da lo mismo que el otro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es esto así? Porque la tiza está hecha de un dado material. ¿Mm? El material con el cual se hace la tiza. Entonces, la densidad es algo que caracteriza a ese material. Creo que las tizas se hacen con calcio, algo por el estilo, ¿no? Entonces, lo que ese 1,2 está representando la densidad del calcio. Y no solamente es la densidad de la tiza, es la densidad de cualquier cosa que esté hecho con calcio. Yo podría quizá, o yeso, ¿eh? Calcio, yeso. Ustedes han visto que con yeso algunas veces hacen figura. No se rían, pero bueno, supongamos que esto sea el dibujo sea una estatua de un patito. Pero que esté hecho con yeso, con el mismo yeso con el cual se hace la tiza. Yo podría calcular también cuál es la densidad del patito. Tengo que medir cuál es la masa del patito y medir cuál es el volumen del patito. Si yo hiciera el cociente entre la masa del patito y el volumen del patito, yo les puedo asegurar, o sea, que si está construido también con el mismo yeso con el cual se construyen la tiza, que la densidad me seguiría dando 1,2. Es más, si el patito se rompe y me queda únicamente, qué sé yo, una parte del patito,
y yo calculo cuál es la densidad de esa parte que me ha quedado del patito, me seguiría dando 1,2. Bueno, obviamente con unidades todo esto, ¿eh? Esa es la gracia de la densidad. La densidad de una sustancia, como por ejemplo el yeso, es inalterable. No interesa, no interesa qué cosa hagas con, por ejemplo, el yeso. Vos podés hacer una tiza, un patito, la imagen de la Virgen, no me importa, ¿entendés? Un soldado, la imagen de un soldado, no me importa. Siempre el cociente entre la masa de algo hecho con yeso y el volumen de ese algo que has hecho con yeso te tiene que dar siempre el mismo valor. Y esto que estoy diciendo como ejemplo con yeso, lo hacemos extensivo a cualquier cosa hecha con cobre, con aluminio, con hierro. Y entonces ya empezamos a hablar de eso, de la densidad del cobre, del aluminio, del hierro y de todas las demás cosas. ¿Mm? Y hay una tabla donde justamente ahí se nos muestra, que está en la guía, pero si quieren ustedes también pueden googlear, así hay tabla de densidades, podrían poner en este momento y les sale, qué sé yo, la densidad de las distintas sustancias. Pero le va a hablar de las sustancias, no le va a hablar de las densidades de los cuerpos. No le va ninguna tabla de densidad va a decir densidad de una arandela, densidad de un tornillo, densidad de... No, les habla de densidad del cobre, densidad del aluminio, densidad del hierro, densidad del agua, densidad del mercurio. Obviamente las densidades las dividen en que son las densidades de los sólidos, de los líquidos. También obviamente hay densidades de los gases, pero eso es más complicadito de entender, pero eso recién vamos a ver el año que viene en la parte de física 2. Bueno, ¿se entendió este concepto de lo que estoy queriendo decir con densidad? Y que esto, a pesar de ser un cociente, a pesar que la densidad parezca que depende de la masa, parece que depende del volumen, en realidad no depende ni de la masa ni del volumen. La densidad depende de qué tipo de material estemos analizando. Por eso la densidad de la tiza entera es la misma densidad de este pedacito y es la misma densidad del patito, porque todo está hecho de yeso. Y entonces no depende ni de la masa ni del volumen. Depende de qué está hecho el material. ¿Mm? De la sustancia. Depende de la sustancia. Bueno, esa es la parte que espero que se haya entendido, porque si no hay cosas que no va a costar ver. Y se suma eso a lo que nosotros ya veníamos haciendo. O sea, está bien, acá una de las magnitudes nuevas con que habíamos visto era la presión y las unidades en los tres sistemas, pero ahora también se suma la densidad. La densidad, que la formulita de vuelta es la que me ayuda a entender cuáles van a ser las unidades en los tres sistemas. Porque de vuelta, en los tres sistemas tiene que ser el cociente entre la unidad de la masa dividida entre la unidad del volumen que corresponda para cada sistema. Y eso también es algo que van a tener que aprender. Así ahí, ahora medio como que yo lo estoy guiando para que entiendan cuáles son las unidades en los distintos sistemas. Pero después ya se van a tener que dar cuenta ustedes de cuál es la densidad que le corresponde dependiendo del sistema en que estén trabajando. Entonces, a ver, veamos si me han seguido. ¿Cuál sería la unidad? Lo hagamos por parte primero. ¿Cuál es la unidad de la masa en el CIMELA? Metro. De la Perdón, masa, gramo. de la masa. Kilogramo. Y bien, kilogramo. ¿Y la unidad del volumen en el CIMELA? Metro cúbico. Metro cúbico. ¿Y en el CGS la unidad de la masa? Gramo.
¿Y el volumen? Centímetro cúbico. Bueno, no sé si se acuerdan, pero esto lo vimos la clase pasada, la unidad de la masa del sistema técnico. Era UTM. Muy bien. La Cadera. UTM. ¿Y UTM quería decir? Unidad técnica de la masa. Bien. ¿Y el volumen? Metro cúbico. Muy bien. Bueno, nada de esto tiene nombre especial. ¿M? Así que todo esto se tendrá que seguir, se tendrá que seguir calculando de esa manera. Bueno, último problema. Ahora sí, último problema, último problema, último problema. Último problema. Bueno, un cubo de hierro y me dan la densidad de hierro, me dicen que es de 7,8 gramos por centímetro cúbico, de 2 centímetros de arista, se apoya en una de sus caras. Me preguntan, me piden que yo calcule cuál es que produce, la presión que produce ese cubo. Bueno, primero que nada vamos a dibujar más o menos cómo sería la Profe, situación. Sí. sería la presión que ejercen las otras caras del cubo sobre la que está, digamos, abajo. Cerca, pero no son la presión de las otras caras. Perdón, o sea, la fuerza que están ejerciendo. Bueno, no me salió muy bueno el dibujo, pero lo vamos a arreglar un poquito. Ahí está. Bueno, este, muchas veces uno empieza así, bueno, me piden la presión y yo lo único que sé que la presión es la fuerza sobre el área. Primero, hay que entender de qué área estamos hablando. ¿Cuál es el área que estamos hablando? El área del cubo. ¿Cuál es? ¿No será el área de una cara ¿De qué cara? de la que está apoyando? Ah, muy bien. Un cubo se apoya en una de sus caras.
calcule la presión que produce. Ven, está bien. Es la presión en un área y es la presión sobre una cara, pero no es sobre cualquier cara. O sea, pregunta, ¿podría ser la presión sobre esta área? O sea, la presión sobre esa área. Y yo creo que sí. ¿Y cuál es la fuerza sobre esa área? ¿El cubo está haciendo alguna fuerza sobre esa área? No, Bueno, pero, o sea, entonces no. claro, yo me refería si era en otra posición. No, por eso dice, un cubo se apoya en una de sus caras. Te está diciendo que esta es la situación, no que está en pinini ahí el cubo, no está en equilibrio ni está... Te dice que el cubo está siendo apoyado en una de sus caras. Entonces la única cara sobre la cual se está ejerciendo una fuerza es esa. Bueno, podríamos calcular cuál es el área. Primero, formulita para el área para esa área. Base por altura. Base por altura. Y bueno, y como la arista son de 2 centímetros, 2 por 2 por 2. 2 por 2 centímetros. Bueno, pasa. Pero recordemos cuál era la definición. Esto ya es muy parecido a un problema de física. No por el grado de dificultad que recién estamos comenzando, sino por todas las cosas que vamos a tener que hacer para encontrar cuál es el resultado, ¿eh? Recordemos que la definición nos hablaba que la presión era el cociente entre la fuerza que se distribuye en un área dividida en el área en la cual se distribuye esa fuerza. Bueno, entonces, acá ya tenemos el área. Y ahora lo que tengo que pensar es, ¿cuál es la fuerza que está distribuida sobre esa área? La fuerza del El cubo en peso sí. del hierro. Muy bien. Esa fuerza es igual al peso. Al peso del cuerpo. Bueno, en este caso, el cuerpo es mi cubo de hierro. Hay que darse cuenta. Eso el problema no te lo estás diciendo. Vos te tenés que dar cuenta que la fuerza que está distribuida ahí es el peso. Entonces, para calcular la fuerza, tengo que calcular cuál es el peso. Cuidado porque hay una P minúscula que es presión y una P mayúscula que es peso. Justamente por eso la P es con minúscula, para que no confundamos con la P mayúscula que es otra cosa. Bueno, pero ¿qué me da? ¿El problema me dice cuánto vale el peso del cuerpo? No, pero sabemos la fórmula. No, pero sabemos el ¿Cuál es la fórmula? peso Peso igual a igual a masa por masa gravedad. por la aceleración de la gravedad. Bueno, pero de peso igual a m por g, yo creo que lo único que sabemos por el momento es que g vale 9,8 metros por segundo cuadrado, porque si no nos dice nada, en realidad sabemos que estamos en la Tierra. ¿Pero qué? ¿Acaso sabemos cuánto vale la masa del cuerpo? No. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para saber cuánto vale la masa del cuerpo? ¿Ve? Por eso esto se parece a un problema de Calcular física. la densidad. Calculando no, porque ya la tenemos la densidad, usando la densidad. Y se calcula primero el peso A ver, y... no puedo calcular el peso porque no sé cuánto vale la masa, Ah, es verdad, perdón. pero vamos a usar, sabemos que este cuerpo es de hierro y sabemos cuál es la densidad del hierro. Ah, creo que se debe calcular la Sabemos que la densidad es igual a ¿qué cosa? ¿Cuál era la formulita de la densidad? masa. Fuerza sobre, perdón, masa sobre volumen. Sobre el volumen. Entonces yo de acá despejando,
podría despejar la masa, que me va a quedar igual a la densidad por el volumen. Y a la densidad del hierro lo tengo, pero ¿tengo cuál es el volumen del hierro? No, pero tengo los datos para calcularlo. ¿Cómo sería formulita de vuelta para el volumen del... Bueno, en este caso es un cubo. ¿Cuál es la formulita para el volumen del cubo? Base por altura sobre la profundidad. Pero es un cubo. Arista por arista por arista. O sea, 2 Arista. por... Algo. está bien. Lo que vos decís arista por arista sería si fuera un paralelepípedo, o sea, como una caja de zapatos que tienen los tres lados distintos. Pero este es un cubo, son todos los lados iguales. Este es el volumen de mi cubo. Entonces, como yo ya sé cuánto vale la masa, perdón, ya sé cuánto vale la densidad por enunciado, puedo averiguar entonces cuánto vale la masa de mi cuerpito. Bueno, agarramos la calculadora. Esto me va a dar, no sé, cerca de 60. ¿Cuánto da eso? Profe, la operación sería 7,8 dividido en 8. Disculpe, no estoy viendo la pizarra. Debe mi cabeza. no, multiplicado. Ah, multiplicado. 62.4, profe. 62.4. Perdón, coma 4. Muy bien, 62,4. ¿Qué? Gramos. Fíjense en cómo estos centímetros cúbicos se me simplifican con estos centímetros cúbicos y es por eso que el resultado de esto me está quedando en gramos. ¿Mm? Bueno. Ya casi lo tengo. No sé si están viendo. Pero en realidad ya casi lo tengo. O sea, porque la presión es la fuerza sobre el área. El área ya la tengo. La fuerza sé que es igual al peso. El peso es igual a m por g. G lo tengo. La masa ya la tengo ahora. Entonces lo único que tengo que hacer es meter esa masa acá. Pero acá voy a tener un problema con las unidades. Porque esto no me va a quedar en ningún sistema. Entonces acá es donde debo decidir en qué sistema voy a trabajar. Hay que Mira, pasar de gramo a kilogramo la masa. podríamos pasar de gramo a kilogramo, pero eso también quiere decir que estos centímetros cuadrados los tendríamos que pasar a metros cuadrados. O podríamos Claro. pasar esta G que está en el CIMELA, la podríamos pasar a unidades del CGS. ¿Mm? Que sería pasarla a centímetros sobre segundos cuadrados, por segundo cuadrado. Exactamente. A ver, hagamos eso y de paso que nos sirva, ya que quede ahí como guardado. O sea, sí, es cierto, G son 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero esto también podría ser igual. ¿Y qué tengo que hacer para pasarlo? Primero,
tengo que tener bien claro a qué lo tengo que pasar. ¿A qué era lo que tendríamos que pasarlo? Centímetro por segundo cuadrado. ¿Y cuántos cambios de unidades tengo que hacer ahí? Uno solo, de ¿Y metro a qué? centímetro. ¿Dónde voy a poner el metro? ¿Dónde voy a poner el centímetro? El metro abajo para que se simplifique y el centímetro arriba. Y un metro son 100 centímetros. En efecto. Entonces, esto me quedaría de 900 980 centímetros por segundo cuadrado. centímetros por segundo cuadrado. Y ahí ya estaría todo. O sea, primero vamos a sacar este G que estaba bueno como para decir ya lo tengo, pero a la hora de hacer los cálculos, digo, bueno, capaz que es mejor ponerlo en otro. Fíjense en que acá la masa 62,4 gramos. G 900, perdón, 980 centímetros por segundo cuadrado. Agarramos la Profe, calculadora. Sí. entonces a nosotros nos convendría, antes de empezar a hacer el problema, decidir cuál sistema vamos a utilizar para resolverlo. Podría ser, podría ser. Yo creo que muchas veces no hay que. Primero hay que tratar de resolverlo el problema, o sea, en el sentido. Yo hasta te diría, bueno, mira, ponerle las unidades aunque sean así medio mezcladas, pero te tenés que dar cuenta cuál es el camino, porque si no, muchas veces invertís mucho tiempo en pasaje, a otro valor, pasa esto, y realmente no sabés qué es lo que vas a hacer. En cambio, yo creo que la mente, como que hay que concentrarse en a ver, ¿cómo lo voy a calcular? Hagamos primero este cálculo y ahí te respondo en forma más explícita lo que vos me estás preguntando, ¿eh? Entonces, de vuelta, por un lado los números, 62,4 por 980, ¿cuánto me da esto? Esto me debe dar como 61.000 y tanto. O 62.000. No sé cuánto da. 61.152 ¿Qué? gramos centímetros sobre segundo. Dinas. Muy Dinas. bien. Dina. 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 Y ahora ya lo puedo llevar acá a la formulita, porque si me piden la presión es fuerza sobre el área, pero la fuerza era el peso. Entonces ya sé que estos son los 61.152 DINA dividida en el área, que lo teníamos calculado por acá, ¿sí? Que están los 4 centímetros cuadrados. Y esto me va a dar, esto serían 15.000, ¿sí? 15.288. ¿Qué? Dinas por centímetro cuadrado. ¿Qué? Varia. Varia. No estaría mal si me Cierto. dijese DINA por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que está mucho mejor que me diga que es varia. Porque demuestra que, bueno, que sí sabe qué quieren decir ese conjunto de unidades, ¿no?